En lo profundo de la noche, en pasillos donde la esperanza se mezcla con el dolor y el frío se cuela por las rendijas, existe una figura que muchos afirman haber visto, pero que nadie puede tocar. En hospitales de México, circula la leyenda de La Planchada, una enfermera espectral, vestida con bata impecable, perfectamente almidonada, que se aparece en las salas más sombrías para atender a quienes más lo necesitan. Dicen que su nombre era Eulalia, que su amor fue traicionado, y que en su culpa convirtió su vocación en eternidad. Ahora, su sombra cruza cubículos vacíos, susurra remedios en la penumbra y desaparece sin dejar rastro, justo cuando alguien alarga su mano para tocarla. Hoy no escucharás simples cuentos. Escucharás 5 relatos entrelazados con el dolor, la esperanza y la presencia de lo imposible. Historias que relatan encuentros que no pueden ignorarse. Historias que podrían estar ocurriendo justo ahora, detrás de esas paredes. El Hospital Juárez de México no descansa nunca. A esa hora de la madrugada, lo cotidiano eran las rondas rápidas. Revisar sueros, anotar cifras en las hojas, dar café en termos gastados. Caminaba con la bandeja llena de gasas y jeringas, pensando más en lo cansado que en el trabajo, cuando algo rompió la rutina. La luz del cubículo 12 se encendió sola. No parpadeó. Fue un clic decidido, como si una mano invisible hubiera bajado el interruptor. Me asomé. El paciente estaba dormido, respirando con dificultad. Junto a su cama, una enfermera. El uniforme blanco era distinto al que usamos ahora. Cofia almidonada, mandil recto, dobladillo impecable. No llevaba gafete. No había forma de que fuera parte del turno. Se inclinó sobre el enfermo, hizo un ajuste en el suero, y escuché con claridad el roce metálico de pinzas. El monitor marcó una mejora repentina. El paciente suspiró aliviado, como si alguien le hubiera quitado el dolor. Di un paso para preguntar quién era. La luz se apagó un instante. Encendí de nuevo. El cubículo estaba vacío, la ventana cerrada, el baño oscuro. Ningún carro de curaciones. Solo quedaba la cama tendida con una exactitud imposible. Las sábanas tensas, sin una sola arruga. El paciente abrió los ojos apenas. Murmuró, «Gracias por la señorita. Ya no duele», y volvió a quedarse dormido. El frasco de analgésico seguía sellado. En estación, nadie reconoció la descripción. La jefa, con la voz baja, solo dijo, «No la detengas si vuelve». Volví al pasillo y ahí estaba otra vez, más lejos, cruzando hacia el área clausurada desde el 85. Caminaba sin ruido. Pasó frente a una vitrina apagada, y el vidrio se empañó como si una mano lo hubiera presionado desde dentro. Seguí el rastro hasta la esquina. El aire me golpeó con un olor extraño para esa hora. No cloro, no alcohol, sino ropa recién planchada. De pronto, el hospital se sintió distinto. El corredor se alargó. Los pasos se repetían detrás de mí, aunque iba solo. Una sombra blanca se reflejó en los cristales, como si caminara a mi lado. El reloj de mi muñeca marcaba siempre la misma hora. No sé cuánto tiempo estuve siguiendo aquel rastro. Al volver a mirar, estaba en un pasillo que juraría no existía, con puertas cerradas que no reconocía. En el suelo, una gasa doblada en 4, perfecta. Me esperaba como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Recogí la gasa. Estaba tibia. Al hacerlo, escuché voces apagadas, no en el aire, sino dentro de mi cabeza. Frases cortas, órdenes clínicas de otra época. Revisar dolor, cambiar gota, no olvidar registro. Reconocí la misma caligrafía en mi libreta de notas, minutos después. Yo no había escrito nada. No fue la última vez esa noche. En el área de archivo, cerrada con llave, se escuchó el golpe de una bandeja metálica. El guardia abrió conmigo. No había nadie. Pero en el piso quedaron huellas de suela pequeña. Tacón bajo, como los zapatos de enfermería de los años 50. El guardia, pálido, solo murmuró, «Ella sigue trabajando». Lo peor llegó cerca del amanecer. Entré a un cuarto desocupado. La cama, sin uso en meses, estaba tendida con precisión quirúrgica. Sobre la almohada había una marca fresca, como si alguien hubiera estado sentado. El aire estaba helado. Detrás de mí, una voz femenina susurró con claridad. «Así está bien». Giré con un salto.
Nada. Solo el olor intenso a tela caliente, recién planchada. Desde entonces, cuando una luz se enciende sola, cuando encuentro una cama impecable que nadie tocó, no pregunto. Sé que pasó visita. La llaman la planchada. Algunos dicen que ayuda a sanar. Otros, que corrige los errores que dejamos. Yo solo sé que donde ella aparece, el tiempo se dobla. Los objetos se mueven solos y el miedo se queda prendido en la piel, como el olor de su uniforme invisible. Me internaron una madrugada de octubre en el Hospital General de México. Había tenido una complicación respiratoria y me asignaron una cama en observación. Apenas crucé las puertas. Sentí que el aire estaba más pesado, como si cada respiración costara el doble. No era el frío del clima, era algo distinto, como si el edificio respirara conmigo. La sala estaba medio vacía. 2 camas más, una con un hombre dormido y otra libre. Me recosté y traté de acomodarme, pero el colchón olía a humedad, y cada que cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba desde los extremos del pasillo. El reloj de pared marcaba poco más de las 2 cuando me despertó un ruido metálico. Era el sonido de una charola golpeando suavemente contra las barandillas. Giré la cabeza. Una enfermera estaba junto a la cama de al lado. No había escuchado que entrara. Llevaba un uniforme blanco impecable, tan brillante que resaltaba incluso con la luz mortecina de la lámpara. Movía las manos con precisión, como si ajustara sueros o inyectara medicamentos. El paciente a su lado dormía profundamente. Quise llamar, pero la garganta se me cerró. Ella se giró un instante hacia mí. Sus ojos eran serenos, pero no había reflejo en sus pupilas. Volteó de nuevo hacia su trabajo, indiferente a mi presencia. Me obligué a creer que era parte del turno, pero algo no encajaba. Sus zapatos no hacían ruido, y el olor era insoportable. No a desinfectante común, sino a tela recién planchada, a vapor de almidón, tan fuerte que me ardieron los ojos. Cerré los párpados con fuerza. Cuando los abrí, la enfermera estaba ahora frente a mí. Tenía la charola en las manos. El sonido metálico resonaba más fuerte, aunque apenas la rozaba con los dedos. Sentí el peso de su mirada, pero no movía los labios. Levantó una jeringa vacía, la observó bajo la luz como si revisara burbujas de aire, y luego, sin prisa, la dejó caer sobre mi sábana. El plástico me tocó el brazo helado, y yo grité. El eco retumbó en el pasillo. Nadie vino. El paciente de al lado no se inmutó. Cuando me atreví a mirar de nuevo, la jeringa había desaparecido. Me incorporé como pude. El corazón golpeaba contra mis costillas. Entonces la vi entrar en el cubículo vacío, el de la cama sin paciente. Cerró la cortina. Vi una sombra moverse ahí dentro. Pasaron minutos eternos hasta que la cortina volvió a abrirse sola. La cama estaba tendida, las sábanas tan lisas que parecían recién planchadas. No había nadie. Traté de llamar al timbre de enfermería, pero el botón no funcionaba. La luz piloto estaba apagada. La ansiedad se transformó en pánico cuando vi algo más. La silueta de la enfermera reflejada en el vidrio de la ventana, aunque en la sala no había nadie. Caminaba lentamente detrás de mí, inclinándose como para revisar mi respiración. Giré con violencia. Vacío absoluto. El reflejo, sin embargo, seguía ahí, y sus ojos ahora sí me miraban. No dormí. Cada vez que pestañeaba, escuchaba pasos secos, acercándose y alejándose, siempre detrás de mí. A las 4 en punto, los monitores de la sala parpadearon todos al mismo tiempo. Una alarma se disparó sola. La enfermera apareció de pie entre las camas, inmóvil. No caminaba, simplemente estaba ahí, como si hubiera brotado del suelo. Las luces se apagaron y por un instante solo quedó iluminada ella, blanca, perfecta, rígida. El aire se volvió irrespirable. Sentí presión en el pecho, como si alguien me sujetara con todo su peso. En medio del ahogo, la vi inclinarse sobre mí. Su rostro estaba a centímetros del mío, y entonces noté lo que nunca olvidaré. La piel de su cara era tersa, demasiado tersa, como si estuviera planchada también, sin arrugas, sin poros, una superficie inhumana. Me desmayé. Desperté en la mañana con un médico, revisando mis signos. Le pregunté por la enfermera que había pasado la noche conmigo. No entendió. Insistí en describirla. El doctor palideció y bajó la voz.
Esa historia la cuentan muchos pacientes, siempre en esta sala. No hay nadie con ese uniforme aquí desde hace décadas. Quise negar, pero al girar la vista, vi la sábana de mi cama. No era la misma que me habían puesto al ingreso. Esta estaba tan estirada, tan lisa, que parecía recién salida de una plancha invisible. Y el olor seguía ahí, ese aroma penetrante a almidón, a prenda recién doblada, que no debería estar en un hospital. Cuando me dieron el alta, pensé que todo había terminado. Pero al recoger mis cosas, descubrí que la sábana que me cubría esa noche había sido reemplazada. Estaba doblada, con una perfección imposible, sin una sola arruga. Y al acercarme para tocarla, volvió ese olor penetrante a almidón, idéntico al que impregnaba la sala cuando la vi inclinarse sobre mí. En ese momento, comprendí que no había sido una alucinación ni un sueño febril, porque aunque dejara atrás el hospital, ella ya había marcado mi cama, y su visita no había terminado. Nunca quise esa guardia. La cambié para ayudar a un colega y terminé solo en el Hospital de San José, Puebla. Llegué cerca de la 1 de la mañana. El hospital tiene ese murmullo constante. Monitores, pasos lejanos, puertas que se cierran solas. Nada más. A la 1:10 sonó un timbre en un cubículo vacío. La luz parpadeaba como si alguien lo hubiera presionado. Abrí la puerta. Camas intactas. Nadie dentro. Lo inquietante fue el olor. No desinfectante, sino ropa recién planchada. Seco, fuerte. Apagué la alarma y salí con un nudo en la garganta. En la central de enfermería, la impresora empezó a escupir hojas sin que nadie la activara. Eran planos de camas en blanco. Cada hoja tenía un doblez perfecto en la esquina, idéntico. Una compañera y yo las recogimos. Al tocarlas, me corté con el filo, y en lugar de sangre, en mi dedo quedó una capa blanquecina, como almidón. Nadie quiso hablar del tema. Fui a revisar sueros. En el pasillo hacia cirugía ambulatoria, una lámpara titiló, y vi claramente a una enfermera con cofia entrar en el cuarto de material estéril. Corrí detrás. Vacío total. Lo único distinto era una bata colgada en un perchero. Blanca, rígida, más fría que el metal. La puerta se cerró sola, despacio, como si alguien invisible la empujara. Un paciente me llamó con urgencia. Dijo que la señorita de blanco ya lo había atendido y que le había acomodado la sábana. Revisé. Estaba marcada con una línea recta, tan dura como si hubiera pasado un hierro hace segundos. El hombre descansaba tranquilo. Yo no. Crucé el puente hacia el edificio viejo. Los ganchos del guardarropa se movían solos, tintineando. Uno oscilaba con lentitud, sin corriente de aire. El olor a tela almidonada se volvió insoportable. En un cuarto clausurado, el colchón se hundía con la forma de un cuerpo inexistente. La sábana se tensaba y alisaba por sí sola, como si unas manos invisibles trabajaran en silencio. Un residente lo vio conmigo. Nos quedamos paralizados. De pronto, 3 timbres se activaron en áreas distintas. En sala de procedimientos, el monitor pitaba. Una sombra se inclinó sobre la camilla y giró el rostro hacia mí. Entré de golpe. Vacío. Pero sobre la mesa, el instrumental estaba alineado con una exactitud militar. Nadie lo acomoda así. Nadie humano. Los interfonos crepitaron con estática y una voz de mujer susurró: «Revise el cubículo 4». Fui temblando. Adentro, solo un tarjetero con un nombre escrito a lápiz. Lo miré fijamente, y las letras se borraron como si una goma invisible las hubiera borrado frente a mis ojos. Quise cortar camino por la escalera de servicio. Ahí huele siempre a humedad. Esa vez, olía a vapor de plancha. En el descanso, había una sábana doblada y una bandeja con vendas tensadas. El aire se espesó, casi líquido. La bandeja vibró hasta que las vendas quedaron alineadas. Solo entonces pude tocarlas. Subí huyendo. En cirugía, el elevador sonó. El indicador subía y bajaba sin lógica hasta que se abrió. Adentro, limpio como nuevo, sin huellas, solo una marca oval, como el borde de un termo. El barandal relucía. Detrás de mí, alguien respiró. Me giré, vacío. La puerta se cerró con fuerza, casi atrapando mi brazo. El aire olía a almidón. Un carrito de curaciones se movió solo por el pasillo y se detuvo frente a la sala de yesos. En el vidrio vi mi reflejo, y a mi lado,
Otra figura blanca con cofia. No tuve valor para voltear. A las 3:20 bajé a morgue. El pasillo parecía alargarse. Escuché un sonido imposible, el planchar de un hierro sobre tela. Venía de una sala cerrada. Tras la ventana esmerilada se dibujaba la silueta de una mujer inclinada sobre la mesa. Toqué. El sonido cesó. La silueta se irguió. La puerta se abrió sola unos centímetros. Adentro no había nadie, solo una sábana extendida, aún tibia, con vapor. Al tocarla, apareció una huella de mano más pequeña que la mía. Se borró en segundos, alisándose sola. En un cubículo vacío vi un bulto bajo las sábanas. Me acerqué. El colchón estaba caliente, como si alguien acabara de levantarse. Levanté la vista. En la puerta estaba ella. Uniforme blanco impecable, cofia, rostro severo, sin gesto humano. Traía un tarjetero antiguo. Lo colgó en el soporte de la cama y pasó la mano sobre la sábana, alisándola. Me miró con ojos fríos, evaluando, como si juzgara mi trabajo. No dijo nada, solo alisó una arruga invisible, retrocedió y se desvaneció. Quedó el olor penetrante al almidón y la cama perfecta, como si nunca nadie la hubiera tocado. Ya dije lo que tenía que decir. Este es mi relato. Deseo con todo lo que me queda no pasar por esto de nuevo. Me llamo Mauricio y trabajo como guardia nocturno en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Llevo años caminando sus patios, recorriendo los corredores que parecen más viejos que el concreto. A las 3:10 la guardia se vuelve extraña. Ya no hay voces, solo algún portazo lejano y el zumbido de las lámparas. Esa noche estaba en cirugía, revisando cerraduras, cuando escuché pasos arrastrados delante de mí. Pantuflas. El pasillo estaba vacío. Me quedé inmóvil. El sonido se multiplicó detrás de mí. Giré y alcancé a ver a un paciente con bata, sujetando un tubo de suero que no colgaba de nada. Caminó hacia el ascensor viejo. Lo seguí, ordenándole detenerse. La puerta del elevador se abrió sola. De adentro salió un aire helado, y en el espejo interior vi marcas de respiración empañando el vidrio. El tablero marcaba un piso inexistente, una letra roja que jamás había visto. La puerta se cerró suave, y la máquina descendió sin que nadie la operara. Los números se borraron hasta quedar en blanco. El corredor empezó a alargarse. Conozco cada salida de emergencia, pero aquella vez las lámparas parecían más lejanas. Los muros se estrechaban. En medio del tramo apareció una franja oscura. Dentro de ella, el eco llegaba descompuesto, como si otra boca repitiera mis pasos con retraso. Un carrito metálico rodó cruzando la esquina, empujado por nadie, y desapareció en un cuarto clausurado. La cerradura estaba intacta. Aún así, del otro lado se oía instrumental golpeando como si alguien preparara una mesa de cirugía. Saqué la linterna. La temperatura bajó varios grados. Alumbré hacia la curva y allí estaba ella. Una enfermera rígida, uniforme blanco impecable, cuello planchado. No vapor, no sombra, completamente sólida. Me sostuvo la mirada y después señaló el ascensor. Las puertas se abrieron otra vez. El espejo mostraba un reflejo más nítido que la realidad, como si todo el pasillo estuviera torcido salvo su figura. Levantó un dedo y lo llevó a los labios en silencio, ordenándome callar. El ascensor se cerró y se la llevó. El reloj de pared marcaba 3:12. Volví a mirarlo minutos después. Seguía en 3:12. Me obligué a terminar la ronda. Los documentos en la estación de enfermería tenían firmas que nadie reconoce. Las gasas en el almacén estaban dobladas con precisión de máquina, y las cámaras de seguridad mostraban huecos. Yo desaparecía de un punto y aparecía más adelante como si hubiera cruzado un tramo invisible. Cada vez que la hora se congela, el aire cambia. El hospital se estira, acomoda sus muros, abre pasillos que no existen y los cierra de nuevo. No es un mito, lo he vivido. Esa madrugada, antes de acabar el turno, pasé junto al pasillo donde suele aparecer. El silencio era más pesado que nunca. Entonces, todas las lámparas titilaron a la vez, y una ráfaga me obligó a cerrar los ojos. Al abrirlos, el corredor estaba repleto de camillas vacías, alineadas en 2 filas. No había estado así 5 segundos antes. Sobre cada cama, las sábanas estaban perfectamente tensas, marcadas con dobleces rectos, pero ninguna ocupada.
Caminé entre ellas conteniendo la respiración, y en cada esquina de mi visión se asomaban figuras blancas que se deshacían si volteaba directo. El aire olía a óxido y desinfectante. Sentí que, si me acostaba en una de esas camas, no volvería a levantarme. Al llegar al final, las camillas ya no estaban. El pasillo era el mismo de siempre, como si hubiera caminado a través de un espejismo. Revisé el reloj. 3:12. Todavía. Me quedé clavado mirando la aguja congelada, incapaz de moverme, hasta que una corriente helada me empujó por la espalda, obligándome a avanzar. Corrí hacia la salida, sin voltear, sin pensar, hasta llegar a la explanada central. Allí, el reloj volvió a andar. Desde entonces, aprendí la regla que no está escrita en el manual. Cuando el reloj se detiene y el pasillo comienza a respirar, no corras. No llames. Pega la espalda a la pared y espera a que pasen. Un paciente sin piso asignado, un carrito sin empuje, una enfermera impecable que ya no pertenece a este turno. Luego, cuando todo vuelve a su sitio, retomas la ronda como si nada hubiera ocurrido. Y nunca, nunca mires atrás. Me asignaron una tarea que parecía rutinaria: clasificar documentos en un archivo antiguo dentro del Hospital de Jesús, en el centro histórico. El edificio, con siglos de existencia, guarda muros que han visto pestes, guerras y agonías. Entrar por esos pasillos no es como entrar a un hospital común. Cada piedra parece tener memoria. Esa tarde todo estaba normal. Luz blanca, eco de mis pasos, olor a humedad mezclado con cloro. Al caer la noche, el silencio se volvió pesado. Mientras acomodaba cajas, escuché un sonido metálico, seco, como el golpe de una cubeta de fierro arrastrada. El pasillo estaba vacío. Revisé de nuevo, convencido de que era un camillero o personal de limpieza, pero no había nadie. Regresé al escritorio y el aire se volvió más frío, lo suficiente para que se me erizara la piel bajo la bata. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, junto a un botiquín empotrado en la pared, estaba una enfermera de uniforme impecable. La tela blanca reflejaba la luz mortecina de la lámpara, como si estuviera recién planchada. Tenía el cabello recogido bajo la cofia y una postura rígida, concentrada, como alguien en plena faena. Movía las manos con calma, revisando instrumentos que no deberían estar ahí: tijeras largas, jeringas de vidrio, gasas dobladas. No quise asustarla y me acerqué despacio. «Buenas noches», dije. No respondió. Giró apenas el rostro y la severidad de su mirada me obligó a bajar los ojos, como si hubiera cometido una falta en el servicio. Cuando volví a mirarla, cerró el botiquín con un movimiento firme. Ni un rechinido, ni un chasquido. Silencio absoluto. Avancé 2 pasos más. La enfermera señaló con la barbilla las cajas que llevaba en mis brazos, y con un gesto breve, casi militar, me indicó que las acomodara. Obedecí sin pensar. Cuando levanté la vista otra vez, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba ese olor fuerte a ropa recién almidonada, un aroma imposible en un edificio tan viejo. Lo inquietante vino después. Abrí el botiquín. Adentro, todo estaba alineado como en exhibición. Gasas dobladas con exactitud milimétrica, bisturís acomodados por tamaño, frascos etiquetados con letra de tinta antigua. Ninguno de esos objetos estaba cuando revisamos inventario la semana pasada. Sentí que alguien respiraba detrás de mí. Giré de golpe y no vi nada. Pero el reflejo en el vidrio del botiquín me devolvió la silueta de una mujer de blanco, erguida, inmóvil, mirándome desde apenas un palmo de distancia. Salí de ahí con el corazón desbocado. En el patio, un trabajador antiguo me escuchó sin sorpresa. «Aquí también se aparece», me dijo con voz baja. Dicen que era estricta, que no perdonaba errores. Aunque muchos la ligan al Juárez, parece que se mueve entre hospitales viejos. Quizá el oficio la ata, no el edificio. No quise seguir preguntando. Volví al archivo días después, convencido de que todo fue su gestión. Pero cada vez que entraba, encontraba algo distinto. Una carpeta alineada con precisión absurda. Una hoja doblada con marcas de planchado. Un frasco de alcohol que nadie había puesto ahí. Lo peor ocurrió en mi última jornada. Me quedé solo, clasificando legajos. A medianoche, la puerta se cerró de golpe y las lámparas titilaron.
El olor a desinfectante saturó la sala hasta provocarme náusea. De repente, sentí una mano fría que se posaba en mi hombro. Me giré de inmediato. La enfermera estaba ahí, tan cerca que pude ver el brillo metálico en sus ojos. Su expresión no era piadosa, era severa, calculadora, como si evaluara si yo merecía estar en ese lugar. En su otra mano sostenía una gasa, que colocó con lentitud sobre mi pecho, presionando apenas, como si buscara contener una herida invisible. Intenté gritar, pero la voz no salió. El aire se espesó. Ella inclinó la cabeza y, con un movimiento rígido, desapareció frente a mis ojos. La gasa cayó al suelo. La recogí con manos temblorosas. Estaba tibia, húmeda, como si hubiera absorbido sangre fresca. Desde entonces, cada vez que entro en ese hospital, siento que alguien vigila mis movimientos, que revisa mis manos, que observa si doblo los papeles con orden, si coloco los objetos alineados. Y cuando dejo algo fuera de lugar, escucho ese sonido metálico de cubeta arrastrada, seguido por pasos firmes que se acercan desde el pasillo. No sé si ayuda, no sé si castiga. Lo único cierto es que sigue ahí, planchando la noche con una disciplina inquebrantable, asegurándose de que ni vivos ni muertos olviden quién manda en esos corredores. Has caminado con nosotros por pasillos oscuros, dormitado en camas sin conocer quién cuidaba a tu lado, y escuchado pasos que no pertenecen a este mundo. 5 relatos que vibran en memoria, que se alimentan del miedo, de la culpa y del deseo de redención. Estas historias no piden ser olvidadas, ruegan ser escuchadas. Cuando cierres este video, si sientes un roce leve o ves una bata blanca al fondo de tu mirada, no apartes la vista. Recuerda que hay figuras que no descansan. Esto es El Culto al Relato. Hasta la próxima pesadilla.